Los estereotipos se han ensañado con los franceses, tratándolos de arrogantes, de petulantes, de excesivamente chauvinistas. Pero amigos, tienen razón para hacerlo. ¿Cuántos de nuestros países pueden presumir de tener a un René Descartes, a un Diderot, de ser la cuna de la enciclopedia, de haber albergado a Voltaire en el siglo XVIII y a Foucault en el siglo XX, y de repente a Michel Onfray en el siglo XXI? Ahora tienen a Houellebecq, pero antes tuvieron a Balzac, tuvieron a Émile Zola del Jacuzzi, tuvieron a Victor Hugo, tuvieron tantas cosas, tuvieron a Monet en la pintura, a Cézanne, tuvieron a Baudelaire y sus versos malditos, a Guy de Maupassant y sus cuentos maravillosos, a Flaubert, a Marcel Proust. Es imposible terminar de listar las grandes figuras que Francia ha aportado a la cultura mundial. Alain Delon, Edith Piaf, Gerard Depardieu, Aznavour, tienen de todo, absolutamente de todo. Y si algo realmente es un golpe al corazón de Francia, es un atentado contra el orgullo de la República, hace llorar, directamente hace llorar a la República que guía al pueblo, es un robo al Museo del Louvre, que es la joya de la corona de una dinastía monárquica que ya no existe, pero que todos los franceses sienten suya. Emmanuel Macron se enfrenta a un problema como nunca. No subestimen el lío en el cual han metido a Macron. El crimen no solo es un acto de maldad, sino también una forma de comunicación, una manera de llamar la atención sobre algo que no se puede expresar de otra forma. Esto lo escribió el gran Georges Simenon, un genial escritor francés de novelas policíacas. Y ciertamente el crimen que aconteció ayer en el Louvre provocaría el interés o la obsesión de su comisario Maigret, el orgullo de Arsène Lupin, la curiosidad de Sherlock Holmes o de Hercule Poirot de Agatha Christie, y por supuesto que sí, la furia de Napoleón Bonaparte. Pero por sobre todas las cosas, repito, esto es un golpe durísimo. Este es un puñetazo directo a la mandíbula de Emmanuel Macron, como el que le propinó más o menos su esposa en el avión, pero peor. Macron podría abandonar su cargo transformado en un bufón, en una rata que se escapa por las alcantarillas del tablero político francés, que mal domina hace 8 años, un eterno superviviente como su amigo y homólogo, el tirano español, Sánchez. Ha sido hurtado, señores y señoras, el museo más famoso y visitado del planeta, el Louvre de París, que conserva más de 35.000 obras originales de arte y arquitectura, contempladas con fascinación por 30.000 visitantes diarios. Y aunque los franceses a menudo son un poquito hostiles con los turistas, ¿cuántos de ustedes han vivido la experiencia de visitar Francia y que no les quieran hablar, por ejemplo, en inglés, aunque sepan hablar inglés? Bueno, el turismo es uno de los principales ingresos de esta nación europea. Pinturas como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, La libertad guiando al pueblo, Las bodas de Caná, la coronación de Napoleón coronándose a él mismo frente al papa al que secuestró para terminar humillando, ¿no? Muy francés todo. La balsa de la Medusa, esculturas como la Venus de Milo, la original, señores, la Venus original, la Victoria de Samotracia, el Hermes del Prado de los grecorromanos o el escriba sentado del antiguo Egipto. Antigüedades históricas como el Código de Hammurabi de la antigua Mesopotamia, la daga de Tutankamón, el egipcio, la gran esfinge de Tanis que se trajo Napoleón de la expedición al Nilo, el toro alado de Khorsabad. Todas estas obras, valuadas en decenas o centenares de millones de euros en su conjunto, permanecen hoy en un oscuro silencio, en un signo de interrogación que se dibuja entre la neblina, porque el museo ha sido cerrado a cal y canto tras descubrirse que fue víctima de un robo magistral.
Las autoridades informaron que ayer a las 9:30 de la mañana, 3 sujetos encapuchados fueron hasta uno de los edificios laterales del Louvre que estaba en refacción. De hecho, mediante un montacargas lograron elevarse hasta unas ventanas que cortaron con moladoras, con cortadoras de disco. ¿Pueden creerlo? Sin activar alarmas, 2 de ellos ingresaron directo a la Galería de Apolo, una galería barroca y luminosa decorada en el reinado de Luis XIV, el Rey Sol. Usando las mismas cortadoras, con la precisión quirúrgica de los verdugos que guillotinaron a Luis XVI, decidieron deshacerse, destruir los cristales de protección y lo hicieron de manera milimétrica, perfecta, tomando 9 de las joyas más preciosas de la extinta corona francesa. La colección de zafiros de la reina María Amelia y de la reina Hortensia, un broche relicario y un corpiño lleno de piedras preciosas de la emperatriz Eugenia, un collar y unos aros de esmeraldas de María Luisa, la segunda esposa de Napoleón, la fértil por la cual dejó a Josefina. Y en el camino, a los ladrones se les cayó la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, compuesta por 56 esmeraldas y 1.354 diamantes. Se dice fácil. Recordemos además que el Imperio francés fue uno de los más saqueadores y crueles de la historia, inventando algunos de los métodos de tortura más novedosos como el submarino o la picana eléctrica, que aplicaron en Argelia. Argentina y Estados Unidos se atribuyen estos inventos, pero en realidad son franceses. Y pregúntenle si no al Marqués de Sade respecto al sadismo francés. Gran escritor, por cierto. No tuvieron tiempo de recuperar esta corona, los ladrones, porque todo debieron hacerlo con una rapidez vertiginosa. A toda velocidad se fugaron en una moto scooter hacia la autopista A6, una ruta que les permitió increíblemente salir en tiempo récord de París y huir sin ser capturados. Todo fue planificado al mínimo detalle, nada fue casual. No hubo azar. Eligieron ese horario de la mañana porque la seguridad aún se estaba desplegando. Optaron por ese lado del museo porque sabían que estaba en refacción y no tenían que recorrer las otras salas extensas. Y se fugaron en moto para poder maniobrar mejor entre el espeso tránsito urbano. Y todo esto lo hicieron en exactamente 10 minutos y a menos de 800 metros de la sede central de la policía parisina, que fue humillada, llegando demasiado tarde e intentando entrar por las puertas cerradas de aquel histórico museo hasta el punto de desesperarse y que un oficial amague con dispararle a la cerradura, como en las películas. 8 siglos de cambios y secretos, estimados amigos, 8 siglos que terminan así. Realmente parece una película hollywoodense de las buenas. Bueno, una película francesa que es todavía mejor. Fouché, ¿se acuerdan de Fouché? Que había sido un campesino, pero que era un tipo muy inteligente, jacobino, que logró sobrevivir a distintas etapas de la política francesa, porque era el gran comisario, el espía que tenía oídos detrás de todas las puertas de París. Fouché mismo dijo que el día que robaran el museo del Louvre, debían directamente bajar la bandera francesa de las astas. Ese día llegó. El Louvre fue construido en el siglo XII como una fortaleza medieval bajo el reino del rey Felipe II. 200 años después, Francisco I lo convirtió en residencia de los reyes. Cuando se mudó a Versalles, Luis XIV hizo del Louvre un auténtico palacio de vanidades donde podía exhibir sus colecciones reales de tesoros y esculturas. Fueron los jacobinos, durante la etapa más asesina y sangrienta de la Revolución Francesa, la etapa de la purificación del Comité de Salvación Pública de Robespierre y Marat, quienes terminaron decretando que el Louvre sería un museo público. El 10 de agosto de 1793 se abrieron las puertas con 537 pinturas provenientes de los reyes expropiados y de la Iglesia. Con la aparición arrolladora de Bonaparte, el Louvre fue rebautizado con arrogancia el Museo Napoleón,
y se expandió acogiendo los enormes botines de guerra que el emperador Corso saqueó en Europa, Egipto y Siria. Marx, ese cobarde asesino y pusilánime, prusiano, judío antisemita, que saqueó a su esposa Mary von Westphalen y se gastó hasta el último centavo de su herencia, no en alimentar a sus muchos hijos que padecían hambre y frío, sino en comprar fusiles para los obreros de la comuna belga que tenían valor para ir a morir por sus ideas patéticas. Ese mismo Marx odiaba al Louvre y de hecho lo utilizó como un ejemplo de lo que llamaba bonapartismo, un movimiento personalista, un movimiento caudillista, por ejemplo, el chavismo, ¿no? Bueno, durante las semanas sangrientas de la Comuna de París, que fue un experimento comunista de los herederos de Blanqui, el que murió de una ACV en un discurso, ¿no? Un tipo que varias veces fue condenado a muerte y siempre zafaba. Bueno, comunistas y socialistas revolucionarios se apropiaron de las ruinas de París, una ciudad que saquearon, que humillaron, violando a sus mujeres, o sea, repartiendo la mugre, las ratas como nunca salían por borbotones, o sea, literalmente aniquilaron esa ciudad tomándola, haciendo el primer experimento comunista moderno. Los pasillos palaciegos estuvieron a punto de ser destruidos ante ese frenesí revolucionario. 1871, inspirados por Marx, de hecho alentados abiertamente por Marx. Mientras se fusilaba a los rebeldes y estallaban las bombas y los edificios ardían, un grupo de comuneros, recordando lo que Marx dijo sobre el bonapartismo, comenzaron a incendiar la biblioteca del museo y bueno, sus manuscritos incunables. Pero un coronel, cuyo nombre ignoramos, ordenó a sus soldados apagar las llamas a pesar de exponerse a los ataques peligrosos y el fusilamiento al que querían someterlos los francotiradores de izquierda. El Louvre sobrevivió a la aniquilación de aquella comuna efímera. Sus propios trabajadores, hasta los porteros, se enfrentaron arriesgando el cuello contra los bárbaros de izquierda. Y durante la llamada Belle Époque, el Louvre fue reformado y expandido y comenzó a formar parte de las más famosas y trascendentes exposiciones universales, probablemente la que más, o la segunda luego del Museo Británico. En agosto de 1911 sufrió la primera gran desgracia del siglo. Durante una mañana rutinaria, el pintor Louis Béraud acudió al Salón Carré con la intención de copiar la Mona Lisa de Da Vinci, pero al llegar se encontró con un espacio vacío. Durante 24 horas, el personal del museo pensó que la pintura había sido trasladada a un taller fotográfico para su reproducción, hasta que vieron el marco y el cristal protector tirados en una escalera que conducía a la Cour Visconti. Cerca de 60 detectives, bajo la dirección del bigotudo inspector jefe Octave Hamard, se desplegaron en el museo y tomaron las huellas digitales de 257 empleados bajo el innovador método del criminólogo Alphonse Bertillon. Pero no sirvió de nada. Durante los 2 años siguientes, la sonrisa de la Gioconda estuvo desaparecida y se llegó a ofrecer una recompensa de hasta 50.000 francos. El giro decisivo se dio en diciembre de 1913, cuando el anticuario florentino Alfredo Geri recibió la oferta de un tal quien le ofreció 500.000 liras a cambio del cuadro prófugo. Geri alertó a los carabinieri, quienes salieron disparados y detuvieron al vendedor en un hotel de Florencia. El verdadero nombre de Leonardo era Vincenzo Perugia, de este sujeto, ¿no? Precisamente, un vidriero italiano que había instalado las vitrinas protectoras del cuadro y que conocía perfectamente los pasillos del Louvre. Confesó que eligió robar aquella noche de agosto porque un día más tarde cerraría el recinto por mantenimiento. No podía desaprovechar la oportunidad. Fue condenado a solo 7 meses de prisión, una pena exigua, y su historia inspiró a muchos otros ladrones que durante la década de los 90 se llevaron varios cuadros del Louvre: el retrato de Jean Durieux, Ciervos en un paisaje y El camino de Sèvres, un pequeño paisaje de Jean-Baptiste Corot que fue arrancado en mayo de 1998 en el aniversario de los 30 años de las revueltas socialistoides. La afición de los izquierdistas por el dinero es infinita. A pesar de que la policía registró a miles de visitantes aquel día, nunca pudieron recuperarlo.
Parece que la seguridad de París no ha mejorado mucho. Un mes atrás, los empleados del Museo Nacional de Historia Natural se desayunaron de que una muestra suntuosa de oro nativo, valorada en 600.000 euros, había desaparecido de su galería geológica. Premeditado o no, ocurrió justo unos días antes de que el oro alcanzara en el mercado su máximo histórico, superando los $4.000 por onza. Pero no solo Francia está siendo saqueada, ya que el miércoles pasado la obra de Picasso, Naturaleza muerta con guitarra, estaba siendo literalmente esperada, aguardada por unos mercaderes de Granada, España, pero nunca llegó a destino. ¿Serán los mismos ladrones? ¿Estamos hablando de una red criminal mucho más grande? ¿Ahora veremos el terrorismo antimuseos? No lo sabemos, pero el ministro francés del Interior, Laurent Nunez, reconoció la fragilidad de la seguridad en los museos franceses y confesó que en 5 años redujeron la plantilla a solo 200 empleados. Mientras tanto, Emmanuel Macron declaró en Twitter que están haciendo todo lo posible por encontrar a los delincuentes. Y vaya que necesita encontrarlos. Él mismo está en el centro de una tormenta política eterna, una brutal crisis cada vez más espiralada, un proceso de descomposición que lo tiene como un cuadro de naturaleza muerta y que comenzó con las elecciones legislativas de junio de 2024, donde Macron mordió el polvo de la derrota. La Asamblea Nacional, surgida de aquellos comicios, quedó dividida, sin mayoría clara, y desde entonces el Palacio del Elíseo funciona como una maquinaria atrapada en el tiempo. Él está paralizado mucho más de lo que está hoy el gobierno de Estados Unidos con Trump y sus conflictos con el Congreso. Gobiernos minoritarios se suceden uno tras otro, primeros ministros van de aquí para allá, incapaces de aprobar tan solo una ley clave ante un parlamento que no responde para nada a la voluntad del presidente. En menos de un año, Macron cambió 3 veces de primer ministro, Gabriel Attal, Michel Barnier y François Bayrou. Pero eso no fue lo más escandaloso. El 9 de septiembre, el presidente francés nombró a Sébastien Lecornu, quien renunció el 6 de octubre y apenas 4 días después, Macron lo volvió a designar. Otra vez, el tipo renunció y él lo nombró de nuevo. Tiene la brújula rota, mientras las calles de París hierven con huelgas generales que exigen nuevas elecciones y la renuncia del tirano. Este robo en el Louvre podría ser la herida fatal que acabe de desangrar a un gobierno tecnocrático, probeta, sumamente debilitado, encendiendo una nueva insurrección civil a la François. Queridos amigos, compartan en todas sus redes y grupos. Bienvenidos a su apoyo en patreon.com/Nicolás Moraz para que nuestro trabajo periodístico siga siendo posible y hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.